En una entrevista, la doctora Juliana Sterli, paleontóloga del Museo de Paleontología Egidio Ferulio, le preguntó a la paleontóloga francesa especializada en tortugas, doctora France de Lapparent, cuál fue el momento más difícil de su carrera, y esto fue lo que respondió Lapparent. Lo más difícil, y por falta de tiempo y demasiado que hacer, fue cuando he tenido que presentar mi segunda tesis, porque no me quedaba más tiempo permitido por el Centro Nacional de Investigación Científica. Acababa de tener 2 hijos y tenía que hacer todo lo de la casa: limpieza, cuidado de los niños, compras, cocina, etc. Pasaba 12 horas o más de trabajo profesional y también utilizaba gran parte del fin de semana. En la noche me levantaba de la cama sin despertar a mi marido para escribir. No todas las personas que hacen paleontología y en general otras ramas de la ciencia parten de las mismas condiciones iniciales. Sin lugar a dudas, las mujeres deben enfrentarse a techos de cristal y pisos pegajosos que son invisibles cuando leemos un artículo o una publicación científica de su autoría. ¿Qué peso tiene esto en el estudio de los fósiles? Aunque constantemente se encuentran fósiles de especies extintas hace cientos, miles y hasta millones de años, el evento de fosilización es extremadamente raro. Menos de una décima parte del 1% de las especies que han existido se han fosilizado, y una proporción aún más pequeña es recuperada y estudiada. Es decir, tenemos una visión muy incompleta de la diversidad del pasado. Y en el futuro, quien quiera que desentierre nuestros rastros, quizás nuestros tataranietos, quizás aliens, tendrán una visión muy incompleta del mundo que está a nuestro alrededor hoy. Con tan poca información disponible, es supremamente importante aplicar diferentes técnicas y puntos de vista para estudiar los fósiles que tenemos y así poder entender un poco más la vida del pasado. Esto lo hemos aprendido en Shots de Ciencia. Como parte de la serie que estamos haciendo sobre mujeres en paleontología y demás episodios sobre investigaciones de científicas colombianas y latinoamericanas que viajan al pasado, hemos podido conocer desde los mares del Cretácico hasta los bosques tropicales de los dinosaurios. También nos hemos preguntado por cómo eran los ambientes del pasado, incluso qué comían los perezosos gigantes extintos hace millones de años. A través de trabajo de investigadoras como Camila Martínez, Mónica Carvalho, Julia Tejada, Ana Bedoya, María Páramo e incluso la mismísima Matilde Dolgopol, hemos tenido acceso al detrás de cámaras de la paleontología. Sus estudios y publicaciones evidencian nuevas maneras de entender el pasado y, con ello, de aproximarnos al presente y los posibles futuros que podrían depararnos. Sin embargo, desconocen las condiciones, el trabajo y los sacrificios que muchas veces tiene que hacer una mujer para poder investigar en la paleontología. Estas consideraciones personales son frecuentemente olvidadas cuando se habla de ciencia, pero hay que recordar que detrás de todos los artículos y publicaciones hay, al final, personas. Muchas de estas luchas secretas están particularmente amarradas al hecho de ser mujer. Se espera que nuestros buenos años sean dedicados 100% a nuestra profesión, pero que nos olvidemos de alguna manera de nuestra vida personal. A veces se espera que seamos máquinas y que produzcamos un montón de ciencia, de datos, de información científica, pero es como si se esperara a la vez que sacrifiquemos como nuestra vida personal y si queremos tener una familia, ¿no? Por ejemplo. Quizás algunos ya reconocen esta voz. Es Dirley Cortés, una investigadora colombiana que está haciendo doctorado en la Universidad de McGill en Canadá. Aunque en el episodio anterior hablamos de su investigación, en este nos gustaría que conocieran algunas de sus reflexiones sobre ser mujer latinoamericana haciendo paleontología. Nos enseñan que el éxito es lo más importante y entonces no importa que tenemos que romperla, aun si eso significa no regresar a Colombia mucho tiempo, si eso significa no poder tener una pareja a distancia, si eso significa no poder tener un bebé, si eso significa no poder irse de viaje solo por irse de viaje. Así que es súper triste porque muchas de nosotras pasamos por eso y muchas de nosotras lo mantenemos en silencio, porque comunicarlo en espacios que no son seguros, a veces incluso Durante una de las expediciones paleontológicas más grandes que se haya llevado a cabo en Colombia, en el desierto de la Tatacoa en el Huila, me senté con Dirley a hablar de nosotras, de quiénes somos, de qué significa ser mujer colombiana y latinoamericana estudiando en otro país. Yo soy Elena Stiles, paleobotánica colombiana, y con este episodio terminamos un especial sobre mujeres en la paleontología que hicimos con el apoyo de la Sociedad Paleontológica de Estados Unidos. ¿Cómo es hacer paleontología siendo mujer latinoamericana? ¿Qué acciones podemos tomar ante este panorama? Acompáñenme a este episodio de Shots de Ciencia.
Como en muchos campos laborales, la academia se ha hecho cada vez más competitiva. Con frecuencia escuchamos el famoso publish or perish, lo que quiere decir publicar o desaparecer. Más o menos, este se refiere a que si alguien de la academia no está sacando papers todo el tiempo, su puesto y su reputación están en riesgo. Este tipo de pensamiento en general ha llevado a cuantificar el valor de una persona como científica según el número de artículos que haya publicado. Me imagino que si tú quieres como tener una muy buena posición en una institución, necesitarías, bueno, tener una productividad científica muy alta, una carga incluso de clases muy alta y además que estés en el tope de las cosas todo el tiempo, pero si a la vez quieres tener un bebé o dos o cinco, es imposible. O sea, Este de afán hecho, por a publicar veces y sí hacer me un nombre en la pregunto eso. academia afecta Yo pienso, principalmente a las bueno. científicas. Según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, el 28% de la producción colombiana de conocimiento está asociada a las mujeres. En otro análisis liderado por Camilo Aguirre López y Diana Farías, encontraron que hay una amplia disparidad de género en la publicación científica en Colombia que persiste a lo largo del tiempo. Es más, está creciendo. Las mujeres cada vez publican menos en las ciencias médicas y la brecha de género ha aumentado en la publicación per cápita. Ser mamás o tener una familia son factores que terminan condicionando esta disparidad. Yo pienso, no puedo, pero a la vez es como que tenemos un tiempo determinado para hacerlo y ese tiempo coincide con los años en los que más se espera que seas productivo a nivel científico y pues es doloroso saber que muchas mujeres se sienten obligadas a escoger una cosa o la otra. Yo he hecho las cuentas. Según datos históricos recolectados por la Fundación Nacional de la Ciencia en Estados Unidos, la edad promedio para recibir un doctorado en este país es cerca de 31 años, 32 para las mujeres. Una vez recibido el título, si una mujer quiere permanecer en la academia, lo que le espera es probablemente un periodo de inestabilidad laboral de unos 7 años, incluyendo posiciones postdoctorales y periodos de prueba antes de llegar a una posición fija. Esta temporalidad de la carrera para conseguir un trabajo académico coincide con los años de fertilidad de una mujer promedio. De hecho, para cuando llegue a los 30 la fertilidad comienza a disminuir y para la mitad de esta década ese declive sucede cada vez más rápido. Esta es una problemática que se ha abordado por mujeres en la ciencia una y otra vez. Sin embargo, no es común tener conversaciones abiertas sobre el tema con nuestras colegas. Y siento que a veces a nosotras nos meten en la cabeza que tenemos que estar en el tope e inclusive competir entre nosotras mismas y no nos quieren unidas, no nos quieren fuertes. No es conveniente para el sistema. Y muchas de estas posiciones están ocupadas por hombres blancos privilegiados y para nosotras es demasiado difícil. O sea, ¿cómo es posible que tengamos que escoger entre nuestra vida profesional y nuestra vida personal? Por ejemplo, en Colombia, del total de investigadores reconocidos por el Ministerio de Ciencias, el 38% son mujeres. Y del total de líderes y lideresas de grupos de investigación, el 34% son mujeres. La carrera de una mujer en la ciencia termina atravesada por cuellos de botella que los hombres no deben enfrentar, incluso si en los pregrados de ciencias naturales y matemáticas arrancan más mujeres que hombres. En una investigación dirigida por Carolina Franco Orozco y Bárbara Franco Orozco, las investigadoras colombianas analizaron datos del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación en dos periodos de tiempo, entre el 2001 y 2010 y entre el 2011 al 2014. Se dieron cuenta que después del pregrado, en niveles de maestrías y doctorados, el porcentaje de mujeres graduadas era menor que el de hombres, salvo para las carreras de ciencias de la salud para ambos periodos. Sin embargo, la carga sobre las mujeres científicas va más allá de su deseo o no de tener una familia o de cumplir los roles heteronormativos de cuidadora, por así decirlo. Para perseguir nuestro sueño de convertirnos en científicas, además de sacrificar nuestro tiempo libre, dejamos atrás todo lo que conocemos para buscar la oportunidad de continuar con nuestros estudios. Yo siempre imagino en mi cabeza una copa y entonces es como que alguien dijo, las mujeres que quieren estar en el tope tienen que llenar esta copa. Y si tú no la llenas, entonces no existes. Y hay situaciones que terminan siendo normalizadas cuando no deberían serlo. Por ejemplo, que te pregunten si eres o quieres ser mamá antes de comenzar un trabajo o un doctorado. Son factores que influyen en tu selección a largo plazo porque eventualmente tu ritmo de publicación baja,
porque tu tiempo es limitado. Incluso llegan a hacerlo parecer como si estuviera mal. Una mujer estaba haciendo su postdoc, pero lástima que tuvo bebé, lástima que se tuvo que retirar. O sea, porque la decisión de retirarse en realidad se considera como si fuese como que si no llenaste esa copa, entonces ya no eres importante. Y además de lo normalizadas que están este tipo de situaciones, conversar se vuelve incómodo y en ocasiones es preferible censurar estos temas en espacios que no son seguros. Sí, porque como se espera tanto de nosotras, pues no queremos decepcionar a nadie, no queremos que nuestro PI piense que somos incapaces, no queremos que nuestros compañeros digan qué tipa tan débil. Llegó rompiéndola y ahora parece que no pudo. Con PI o PI, delay se refiere al investigador principal, quien es generalmente él o la jefe de un laboratorio donde los estudiantes de posgrado realizan sus estudios. Y es interesante que se refiera a este término en inglés, porque hace eco al hecho de que las oportunidades y recursos para conseguir una educación en paleontología y en muchas otras ciencias en Colombia y otros países de Latinoamérica sean muy, muy escasos. Parece increíble que para estudiar los fósiles y la evolución geológica de Colombia sea necesario irse del país para obtener los recursos suficientes. Es verdad que es raro que en Colombia consigamos becas que nos den un espacio en un laboratorio y un estipendio para vivir. Sin embargo, en muchos casos las condiciones en países como Estados Unidos o en Europa, aunque distintas que en Latinoamérica, tampoco son óptimas. Pero, ¿qué se siente tener que salir de tu país porque simplemente no encuentras oportunidades para estudiar lo que quieres? La experiencia y reflexiones de Dirley Cortés reflejan muchos de los sacrificios que una persona termina por hacer buscando cumplir sus objetivos profesionales. Ella decidió irse a Canadá para poder estudiar los fósiles de Colombia y entender el pasado geológico del planeta. Por ejemplo, el desierto de la Tatacoa tiene una historia muy interesante. Estuvo debajo del agua, luego fue una selva como la Amazonía y hoy es un paisaje de tierra y arena que parece sacado de otro mundo. Su registro guarda la información de cómo era esta parte de la Tierra hace millones de años. Sin embargo, aunque está en medio del territorio colombiano, una buena parte de esta historia se ha construido desde el extranjero y solo hasta los últimos años la investigación nacional le ha puesto la atención que se merece. Aquí Dirley. La desigualdad es tan alta que para mí no es un motivo de orgullo haberme ido, o sea, me hubiese gustado tener la oportunidad de escoger, de elegir, ok, estudio en Colombia o estudio en Canadá. No pude, solo existía Canadá. Me tengo que ir, ¿sí? Es como que si uno quiere entrenarse se tiene que ir. ¿Por qué? Sí, los fósiles están aquí. Es decir, acá estamos en un sitio que está estudiado desde hace un siglo y los colombianos estamos envueltos desde hace, ¿qué? 10. Entonces es como que genial que la ciencia lleve un siglo acá, pero lo que Además, conversábamos con muchas el veces conductor, se ellos veían romantiza el migrar a un país japoneses. del norte global a costa de todo lo que implica, alejarte de tu red de apoyo, tener que comunicarte en otro idioma o enfrentarse al temido síndrome del impostor porque vienes del sur. Claro, es todo un logro ser latinoamericana y llegar a un laboratorio de una universidad de otro país en la que generalmente quienes estudian allí tienen más ventajas. El problema es que pocas veces nos cuestionamos qué consecuencias trae ese logro. Me siento muy agradecida por las oportunidades, pero en muchos casos siento que desde Colombia podríamos hacer más para dejar de idealizar todo lo que está por fuera y de por debajear lo que tenemos acá. Siento que nosotros tenemos demasiado potencial para muchas cosas desde Colombia. Para este punto, se hace más evidente el peso de la intersección entre ser una mujer haciendo ciencia y además ser latinoamericana, sin mencionar que los obstáculos aumentan si haces parte de otra minoría como ser afro, indígena y demás grupos marginalizados que son blanco de racismo, homofobia y discriminación. Pero entonces, ¿es posible cambiar este tipo de situaciones? Y mientras tanto, ¿cómo contrarrestar estas configuraciones? Estas fueron preguntas que tocamos con Dirley. En los últimos años ha habido una suerte de boom de paleontólogas latinoamericanas produciendo conocimiento muy importante y con ello intentando reescribir la historia geológica de Sudamérica. Esto tiene implicaciones positivas en la paleontología y en la ciencia. O sea, al tener más representatividad, tú tienes más ejemplos y más conversaciones y más como oportunidades de aprender, de desaprender y como de tener más fuerza para enfrentar ciertos problemas que pueden llegar a ocurrir en campo
o inclusive en los laboratorios que pasan. Sin dejar de lado que al no garantizar condiciones que promuevan el desarrollo y desempeño de las mujeres en la ciencia, las posibilidades de diversificar cualquier campo de la ciencia, y en este caso la paleontología, se disminuyen. Mayor cantidad de mujeres paleontólogas también representa mayor diversidad. Yo creo que no tenemos la primera paleontóloga indígena de Colombia, no creo, no la conozco. Yo creo que debemos llegar a comunidades que tienen poco acceso, y también es como que también el ser parte de un grupo más grande nos pone en una posición de privilegio, pero está en nosotras poder usar ese privilegio para crear y para hacer cosas por nosotras, pero también por las generaciones que están viniendo. La pérdida de mujeres como roles a seguir en la ciencia, y en este caso la paleontología, es muy preocupante porque las mujeres que nos estamos iniciando en una carrera académica estamos perdiendo parte de una red de apoyo invisible. Al tener una comunidad de mujeres grande, paleontólogas de Colombia, es como que juntas podemos ser más, y si una se siente cayéndose, entre todas podemos hacer que no se caiga. Y no hablo de solamente el éxito profesional, sino podemos, como Elena nos dice, como crear redes de apoyo, y o sea, yo no veo otro camino que no sea ese. Siento que estamos haciéndolo bien, pero falta muchísimo por hacer. Y me gustaría que las mujeres que estén pensando estar en este campo, entre más temprano, como ser mucho más conscientes de esto. Y es que este último punto que toca Dirley es crítico. Celebraciones como las del 11 de febrero, el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, fomentan y motivan la vocación, especialmente de niñas y mujeres jóvenes, para que consideren a las áreas de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería y artes como un camino profesional viable. No obstante, no basta con solamente incrementar la participación de mujeres en la ciencia desde la base, si conforme pasa el tiempo aparecen los techos de cristal. Y tampoco se trata de decir estudien ciencia, sino se tienen conversaciones sobre el tipo de escenarios y situaciones que eventualmente podrían enfrentar solamente por ser mujeres. Que se piensen en la ciencia, que tengan un pensamiento crítico, pero sobre todo que puedan ser felices y estar tranquilas, aunque no sean paleontólogas o científicas o superestrellas. O sea, si están seguras, tranquilas y se sienten bien con sus propias decisiones, e incluso si pueden decidir, si tienen la oportunidad de decidir, eso es incluso más importante. Y no solo eso, también se ha normalizado un mensaje que al final puede ser peligroso. El de querer es poder. Si una persona no tiene las garantías, las oportunidades y las condiciones materiales, por más que quieran y tengan pasión, no siempre se puede. Ahora que logramos aterrizar muchas de las situaciones y realidades que debemos enfrentar en la academia, específicamente en la paleontología, vale la pena dejar claras algunas herramientas que pueden funcionar a quienes estén escuchando este podcast y que nacen de mi experiencia y la de Irley Cortés. Primero, es importante desaprender. Porque damos por sentados muchísimas cosas, dentro de esas romantizar el éxito profesional. Y también pienso que las discusiones entre nosotros son importantísimas, o sea, saber que está bien ser vulnerables. Abrir nuestro corazón y mostrar nuestros sentimientos no está mal. No nos hace menos fuertes, ¿no? También nos esperan fuertes, nos esperan súper poderosas, o sea, creo que a veces está bien no ser una superpoderosa. Está bien un día llorar y un día decir, me siento triste, me siento mal, no puedo con esto. Está bien. Y yo creo que es importante como abrir las discusiones, especialmente en escenarios incómodos. Que está bien no solo hablar de los éxitos, también es bueno hacerlo con los fracasos. No siempre publiqué esto, sino contar todo lo que no pude hacer, todo lo que me impidió llegar a un punto, o simplemente no quería llegar a un punto determinado. Mi interés era cambió en el camino y está bien. Entonces, para mí, uno de los puntos que quiero recalcar es, o sea, que no solo habláramos de los extremos de la curva, sino también de todo lo que está en la mitad. La disparidad de género en la ciencia es un problema estructural profundamente arraigado en una sociedad históricamente patriarcal. La estructura misma de la academia y los requisitos para avanzar en ella parecieran tirar obstáculo tras obstáculo en el camino no solo de las mujeres, sino de minorías. Muchas veces callamos, no compartimos nuestras dificultades, tanto como compartimos nuestros éxitos por miedo a parecer débiles o ser silenciadas.
Sin embargo, para generar cambios en esta estructura y transformar la ciencia en un espacio más inclusivo, es necesario crear estos escenarios de reflexión. Hay que atraer las problemáticas que contribuyen al abandono de mujeres y minorías en la ciencia para crear políticas que lo puedan prevenir. Y si no nos encontramos en una posición en la cual nos sintamos seguras para denunciar o criticar el sistema, incluso conversar al respecto nos sirve para saber que no estamos solas. Como dijo Dir, unidas podemos ser imparables. Mi nombre es Elena Stiles. Muchas gracias por acompañarnos en este especial. Les invitamos a seguir esta importante conversación a través de las redes sociales de Shots de Ciencia y, sobre todo, con nuestros amigos y amigas, familia, colegas y esas personas que nos rodean. Un agradecimiento especial a todas las mujeres que nos contaron sus historias, al Museo de Historia Natural de la Tatacoa, al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y a la Sociedad Paleontológica de Estados Unidos. No olviden que pueden sumar su apoyo a Shots de Ciencia compartiendo este episodio o a través de Mercado Pago o Patreon. Los enlaces los encuentran en la descripción. Nos vemos en una próxima.